Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de las noticias más candentes y los chismes más jugosos del fascinante mundo del espectáculo. Hoy, prepárense porque nos sumergiremos de cabeza en un torbellino de revelaciones que ha estado sacudiendo los cimientos de la industria, un tema que involucra a uno de los galanes turcos más aclamados y carismáticos, el inconfundible Can Yaman. Si han leído correctamente el título y sin duda, su mente ya ha comenzado a especular sobre el meollo de la cuestión. Pero permítanme asegurarles que los hechos están desenterrándose capa por capa, y la respuesta de Can Yaman ante todo este revuelo ha sido, cuanto menos, absolutamente asombrosa. Si son devotos seguidores de Can, o si simplemente disfrutan de un buen drama, de revelaciones inesperadas y de un análisis profundo, les invito a quedarse conmigo, porque esta historia se pone cada vez más intrigante. Y antes de adentrarnos en la vorágine de los detalles, les extiendo una cordial invitación. Si aún no se han unido a nuestra comunidad, pulsen ese vibrante botón rojo de suscribirse, y activen la campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse ni un solo detalle de todo lo que preparamos con tanto esmero para ustedes. Les garantizo que no se arrepentirán. Bueno, sin más preámbulos, vamos directo al grano, al corazón de la controversia. Durante las últimas semanas, el murmullo constante y persistente en torno a la vida personal y profesional de Can Yaman ha sido ensordecedor. Parece que cada uno de sus movimientos, cada declaración pública, cada fugaz interacción en redes sociales, se convierte instantáneamente en el foco de atención de los medios y de millones de admiradores. Y la última oleada de rumores y especulaciones ha sido particularmente intensa, girando en torno a un tema sensible y, para muchos, desconcertante y hasta un poco incómodo. Hablamos nada más y nada menos de las presuntas declaraciones que su expareja, la célebre influencer italiana Diletta Leotta, habría hecho públicamente sobre su relación pasada y, de manera más específica, sobre el comportamiento y la personalidad de Can. Según lo que ha trascendido y se ha filtrado profusamente en diversos y respetados medios italianos, y que rápidamente ha cobrado una viralidad explosiva a nivel global, Diletta habría decidido compartir detalles íntimos y, aparentemente, poco halagadores de su noviazgo con Yaman. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no estamos hablando de anécdotas tiernas o románticas que pinten un cuadro idílico. Al parecer, las palabras de Diletta apuntan hacia una versión de Can que se desvía considerablemente de la imagen pública cuidadosamente construida que conocemos, un hombre misterioso, apasionado, de talento desbordante, quizás un poco más complejo y con aristas inesperadas de lo que habíamos imaginado. Las filtraciones hablan de supuestos celos enfermizos, de actitudes posesivas que habrían generado tensión, e incluso de un temperamento, digamos, volátil, propenso a reacciones intensas. Imaginen la sacudida y la sorpresa de una gran parte de su público al escuchar estas supuestas revelaciones, viniendo de alguien que compartió de cerca la intimidad de su vida. Por supuesto, en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, este tipo de bombas rara vez permanecen sin respuesta o sin generar un impacto considerable. Y la reacción de Can Yaman a estas filtraciones y comentarios no se ha hecho esperar, aunque ha seguido un curso bastante particular. Al principio, como suele ser la norma en estas situaciones, hubo un periodo de silencio palpable, un vacío que solo dejaba espacio a la especulación más pura y dura. Responderá. ¿Optará por ignorar olímpicamente la situación? ¿Serán ciertos todos estos rumores que pintan un panorama tan diferente? El silencio generaba un caldo de cultivo para las teorías más dispares y hasta disparatadas. Pero Can, fiel a su estilo a menudo impredecible, ha decidido finalmente abordar el tema, y debo decirles que lo ha hecho de una manera que ha dejado a muchos boquiabiertos. La sorpresa mayúscula emerge cuando observamos la estrategia y la forma en que ha elegido reaccionar. No ha sido una negación rotunda y frontal, ni ha recurrido a un ataque directo contra su expareja. De hecho, ha optado por una estrategia que podríamos calificar, sin temor a equivocarnos, de extraordinariamente inteligente, profundamente estratégica, o quizás simplemente una muestra de la madurez y el temple que ha ido forjando a lo largo de su ascendente carrera. Can ha decidido, en lugar de defenderse punto por punto de las acusaciones, desgranar cada rumor y rebatir cada supuesto detalle, enfocar su respuesta íntegramente en su presente y su futuro. Ha reaparecido en público en una entrevista reciente, concedida a un medio de gran relevancia e influencia, donde, sin mencionar explícitamente a Diletta ni entrar en los detalles específicos de las supuestas declaraciones, ha lanzado una frase que ha resonado con una fuerza sísmica en la industria: los hechos salen a la luz, y es mejor dejar que el tiempo y mis acciones hablen por sí solos. ¡Guau!
¿Se imaginan el impacto de esa declaración? Los hechos salen a la luz. Es una frase cargada de significado, que suena a aviso, a advertencia velada, a una especie de declaración de intenciones poderosa y contundente. Es como si estuviera comunicando un mensaje claro y directo: yo no voy a caer en dimes y diretes, no me voy a rebajar a discutir sobre el pasado, ni a desmentir cada rumor que se publique. Lo que realmente importa son mis acciones, mi trayectoria profesional, lo que la gente pueda percibir y evaluar de mí en el futuro. Mi presente y mi porvenir serán mi única y mejor defensa. Es una respuesta que, al mismo tiempo que evita caer en el fango de las acusaciones y las confrontaciones públicas, deja la puerta abierta de par en par para que sea el propio público, el observador imparcial, quien juzgue y emita su veredicto. Esta actitud de Can Yaman ha desatado un debate apasionante y multifacético. Por un lado, encontramos a aquellos que interpretan esta respuesta evasiva como una confirmación tácita de que hay una dosis considerable de verdad en lo que Diletta ha dicho. Estos seguidores creen que su estrategia de no refutar directamente es una forma elegante, pero efectiva, de no querer admitir públicamente sus presuntos errores pasados. Argumentan con lógica: si Can fuera completamente ajeno a todas estas acusaciones, ¿por qué no salir a desmentirlo con la contundencia y la claridad que el público espera? Si no has hecho nada malo, ¿por qué no decirlo abiertamente y sin ambigüedades? Sin embargo, por otro lado, y aquí es donde reside la sorpresa y la admiración genuina de una gran mayoría, encontramos a quienes interpretan su reacción no como una evasión, sino como una señal inequívoca de fortaleza, de enfoque y de una admirable inteligencia emocional. Creen firmemente que Can está demostrando que ha superado esa etapa de su vida, que no se deja arrastrar ni definir por el pasado, ni por las polémicas que otros puedan intentar orquestar o avivar. Su mensaje, según esta visión, parece ser: mi foco está puesto en mi carrera, en mi crecimiento profesional y personal, en los proyectos ambiciosos que tengo en el horizonte. Mi trabajo, mi dedicación y mis futuros logros serán mi respuesta definitiva y más elocuente. Y francamente, esta perspectiva tiene un peso considerable y muchos puntos a su favor. Piénsenlo detenidamente. Can Yaman ha estado sometido a un escrutinio público brutal, casi implacable. Desde el momento en que su estrella comenzó a brillar con intensidad en el firmamento del estrellato, ha sido objeto de innumerables rumores, especulaciones infundadas y juicios precipitados sobre su vida personal y sus relaciones. Si se detuviera a responder a cada una de estas aseveraciones, a cada chispa de desinformación, probablemente no tendría tiempo ni energía para dedicarse a lo que realmente ama y para lo que lo catapultó a la fama: su arte. Esta actitud de dejar que los hechos hablen es, en esencia, una poderosa estrategia para recuperar el control de su narrativa, para reescribir su propia historia sin injerencias externas. Está comunicando, de manera indirecta pero contundente: mi vida privada es un ámbito personal, y mi carrera, mi talento y mi trabajo en la pantalla son lo que verdaderamente va a perdurar y definir mi legado. Vean mis películas, disfruten de mis series, y ahí encontrarán la verdadera esencia de quién soy como artista y como persona. Además, es fundamental considerar el contexto en el que se produce este revuelo. Las relaciones amorosas de las celebridades son, lamentablemente, un festín para la insaciable y a menudo voraz maquinaria mediática. Y con una tristeza profunda a veces, cuando una relación llega a su fin, especialmente si ha sido altamente publicitada, una de las partes puede sentir la necesidad imperiosa de exponer ciertos aspectos, a menudo con un tinte dramático, para justificar la ruptura, para ganarse la simpatía del público o incluso para generar titulares y mantener su relevancia. Lo que Diletta Leotta supuestamente ha hecho podría ser interpretado como una manifestación de esta dinámica. Y Can, en lugar de verse arrastrado a esta inevitable guerra de declaraciones cruzadas, ha elegido un camino mucho más elevado, más digno y, a la larga, más efectivo. Otro punto crucial a destacar es la palpable profesionalidad que Can Yaman está demostrando en estos momentos. Ha estado trabajando incansablemente en una variedad de proyectos ambiciosos, incluyendo su emocionante incursión en el cine italiano y sus planes estratégicos para expandir aún más su ya impresionante carrera a nivel internacional. Una disputa pública constante y prolongada con una expareja, por muy justificada que pudiera parecer, podría convertirse en un obstáculo significativo y perjudicial para estos objetivos. Al distanciarse deliberadamente de la polémica y concentrar toda su energía y su talento en lo que sabe hacer mejor, está protegiendo ferozmente su imagen profesional y asegurando que sea su arte y su capacidad interpretativa lo que hable por él. Volvamos a reflexionar sobre sus palabras exactas: los hechos salen a la luz.
Esta frase puede tener múltiples interpretaciones, todas ellas fascinantes. Podría significar que los hechos objetivos y verificables de su relación pasada, cualesquiera que sean, eventualmente saldrán a la luz y se aclararán por sí solos, sin necesidad de que él intervenga activamente en la contienda. O de una manera más sutil pero poderosa, podría interpretarse como una advertencia: si la situación escala o se vuelve insostenible, él tiene a su disposición hechos concretos y contundentes que podría revelar, pero prefiere no hacerlo por respeto o por estrategia. Y luego la segunda parte de su declaración: es mejor dejar que el tiempo y mis acciones hablen por sí solos. Esto es un llamado directo y enfático a la paciencia y a la observación atenta. No está pidiendo que se le crea ciegamente, sino que se le observe, que se analicen sus actos, que se le juzgue por la suma de sus logros y su comportamiento futuro. La fuerza de su reacción, entonces, no reside en la agresividad verbal, sino en la firmeza inquebrantable de su postura y en la sutileza magistral de su mensaje. Es un «no me voy a defender de esto porque no es lo importante y el tiempo dirá la verdad», pero transmitido de una manera que impone respeto y admiración. Es una declaración audaz de autonomía personal, de control absoluto sobre su propia vida y su carrera. Ha dejado meridianamente claro que no va a ser definido por las palabras, las acusaciones o los juicios de nadie más, sino por la suma de sus experiencias vitales, sus aprendizajes y sus conquistas. Creo firmemente que esta actitud es algo que muchos de nosotros podemos y debemos admirar, no solo en el brillo fugaz del mundo del espectáculo, sino en la complejidad y las pruebas de la vida en general. A veces la respuesta más poderosa y constructiva a las críticas, a las calumnias o a las difamaciones no es el enfrentamiento directo, sino la perseverancia, seguir adelante con determinación, enfocarse en hacer nuestro trabajo lo mejor posible, esforzarnos por ser mejores personas y finalmente dejar que el tiempo y las pruebas irrefutables demuestren quiénes somos realmente. Can Yaman, con esta reciente y elocuente declaración, parece haber internalizado y aplicado esta sabia lección. Por supuesto, es previsible que no falten aquellos que intenten seguir desenterrando trapos sucios, los que busquen incesantemente alimentar el fuego de la polémica y mantener viva la llama de la controversia. Es la naturaleza intrínseca del voraz circo mediático. Pero si Can mantiene esta firme y sensata línea de actuación, si sigue enfocado inquebrantablemente en su carrera y en demostrar su valía a través de la calidad de su trabajo y su compromiso artístico, es muy probable que termine saliendo fortalecido y aún más consolidado de esta situación. Su reacción ha sido, sin lugar a dudas, sorprendente para muchos, pero también profundamente admirable para otros tantos que valoran la inteligencia emocional y la fortaleza interior. Ha demostrado que, a pesar de ser una figura pública que atrae inevitablemente todo tipo de miradas, juicios y especulaciones, posee la capacidad innata de mantener la compostura, la serenidad y de dirigir su energía hacia aquello que verdaderamente importa y que construirá su legado. Y así, mis queridos espectadores, concluimos este fascinante recorrido por los últimos acontecimientos que han envuelto a la figura de Can Yaman. Hemos sido testigos de cómo los rumores y las presuntas declaraciones de su expareja han salido a la luz, sacudiendo los cimientos de la opinión pública, y cómo la reacción del actor ha sido, cuanto menos, sorprendente por su inesperada firmeza, su estrategia inteligente y su enfoque decidido en el futuro. Su mensaje de los hechos salen a la luz, y es mejor dejar que el tiempo y mis acciones hablen por sí solos, ha resonado con una fuerza inaudita, dejando a muchos reflexionando profundamente sobre la manera más efectiva y madura de afrontar las inevitables polémicas en el saturado universo de la vida pública. Espero sinceramente que este análisis detallado les haya parecido sumamente interesante y, sobre todo, que les haya aportado una nueva perspectiva, una visión más profunda y matizada sobre esta compleja situación. Como siempre, me encantaría conocer sus valiosas opiniones. ¿Qué les pareció la reacción de Can Yaman? ¿Consideran que fue la estrategia más acertada y eficaz? Déjenme sus comentarios y reflexiones aquí abajo, que los leo con sumo interés y aprecio. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido exclusivo y análisis de primera mano del mundo del espectáculo, no olviden regalarme un generoso me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que nuestra comunidad siga creciendo, y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra familia, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, análisis profundos y todo lo que el emocionante mundo del espectáculo tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.